Normalmente, las matemáticas se nos suelen hacer un poco complicadas, porque no es fácil imaginar la realidad basada en los números que escribimos en un papel. Sin embargo, la verdad es que la vida real tiene muchos fenómenos que, aunque parecen cosas sin explicación ni relación con las matemáticas, en realidad sí que lo tienen. Una de las relaciones más curiosas y sorprendentes que las matemáticas y la vida real tienen es la del orden de la naturaleza y la conocida sucesión de Fibonacci. Vamos a hablar de una famosa sucesión numérica, la conocida sucesión de Fibonacci. Esta sucesión fue dada a conocer en Occidente por el matemático italiano Leonardo de Pisa en el siglo XIII. La sucesión se puede entender como una espiral que se construye a partir de cuadrados pequeños que van creciendo de forma que la medida de cada uno siga una secuencia de crecimiento numérico. Esto podría sonar complejo, sin embargo, es bastante sencillo cuando lo llevamos a los números. En la sucesión tenemos una lista de números que empiezan con 0 y 1. Los siguientes van surgiendo como la suma de los números anteriores, es decir, tendríamos en primer lugar el 0 y el 1, y el tercer número sería la suma de los dos anteriores, o sea, 1. Del mismo modo, el siguiente número sería la suma de 1 más 1, dando 2, luego 2 más 1 queda 3, luego 5, 8, 13, 21, 34 y así de forma infinita. Esta sucesión, que no parece tan interesante por su forma, no nos da a pensar que tenga una relación con la realidad, pero la verdad es que es una sucesión numérica que se encuentra prácticamente en todas partes, como si la naturaleza tuviese una forma matemática de ordenarse. Para observar cómo sucede esto, empecemos viendo cómo se forma la espiral de Fibonacci. Recordemos que la secuencia empezaba con 0 y 1, y luego iba sumando los dos anteriores teniendo 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Si vamos poniendo cuadrados con los lados de la misma medida que los números, tendremos la siguiente espiral. Tenemos en el centro de la espiral un cuadrado que tiene los lados con proporción al valor 1 y se van colocando al lado los siguientes. Vemos el otro cuadrado del lado 1 justo a su lado, luego uno del lado 2 en la parte de abajo, luego 3, luego 5, 8, etc. Esta espiral se puede extender hasta el infinito realizando la misma secuencia. Esta forma de espiral nos empieza a recordar a simple vista a la forma de la concha de los caracoles, como este. Podemos ver cómo la forma de esta concha va desde el centro formando una espiral que va abriéndose usando la proporción que acabamos de ver. Estamos viendo que el diseño de la concha sigue la sucesión de Fibonacci. En esta otra concha pasa lo mismo. Desde el centro se va abriendo y va formando la espiral. Lo mismo ocurre con un gran número de conchas que podemos ver en la naturaleza. Pero esto no se queda ahí. Podemos observar la sucesión de Fibonacci en las plantas, como en la disposición de esta ramita. Como vemos, se cierra en un centro pequeño que se va abriendo poco a poco. Y si tomásemos las medidas en forma proporcional, observaríamos que sí, que se va formando la famosa sucesión. Esto podemos observarlo también en la forma de los girasoles, donde si seguimos las formas internas, podemos observar que siguen la misma espiral. Y hablando de flores, no solo se ve la espiral de la sucesión, también se ve la sucesión en los números de pétalos. El número de pétalos de las flores va creciendo de la misma forma que crece la sucesión. Tenemos flores de un pétalo, de 2, de 3, de 5, de 8, de 13 y así de forma sucesiva, hasta llegar a flores con muchísimos pétalos. Eso sí, siempre siguiendo la sucesión de Fibonacci. Por si esto pareciese poco, también lo observamos en la cantidad de ramas que van surgiendo desde la base del árbol hasta su copa. También en las alcachofas, en los huesos de nuestras manos, en los huracanes, en la reproducción de conejos y de abejas, en las galaxias y en muchas otras cosas más. Incluso hasta hemos usado la sucesión en arquitectura, como en esta escalera de espiral, y en el arte, como estos cuadros. Como vimos, queda claro que la sucesión de Fibonacci es muy interesante, ya que parece formar parte del lenguaje de la naturaleza. Esto en realidad es muy sorprendente, porque nos indica la relación que existe o podría existir entre las matemáticas y la naturaleza. ¿Se podría tratar acaso de una casualidad? ¿O quizás existen relaciones que aún no podemos notar? Son cosas que quizás en el futuro logremos saber.